poquito. A ver, no, entonces va de nuevo, porque está cortado. ¿Ya? www.nhp.com.mx presenta a ustedes este podcast del Imán de la Imagen, presentado por el grupo Outver, ropa de calidad que viste a la mesa de la verdad. Médica Pachuca, su salud en manos de verdaderos profesionales. Club Olimpia, experiencia para compartir en familia. Deportes Pachuca, 4 décadas y media siendo equipo con los campeones. Además también Restaurante Don Horacio, tradición gastronómica regional desde 1927 en el corazón de Pachuquilla, exquisitez, diligencia y prestancia hasta su mesa. Comercializador industrial Merdis, distribuidor en Puebla, Pachuca y Tula de aceite Pensoil, mucho más que eso, mucho más que aceite. Isuzu, confianza que mueve el mundo, un camión para cada uso. Y Maxcom, que comunica y vigila a todo lugar los 365 días del año. Le dicen, vamos con el Imán de la Imagen, vamos con Miriam Jasso, que nos va a platicar de un tema muy importante para todos quienes en algún momento pues se conocen como líderes de opinión, como líderes políticos, como personajes de empresa, como gente que trasciende en el sector, en el medio en el que se desenvuelve, pero donde la situación de la comunicación verbal pues prácticamente es así, no pueden ni tienen para dónde hacerse, porque al final de cuentas dice mucho lo que ellos pueden mencionar, lo que ellos pueden referir, y sí es importante en ese tema reflexionar sobre lo que es las herramientas al momento de hablar, mi estimada Miriam Jasso. ¿Cómo estás? Arnulfo, buenos días, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Y es importante que tomemos en cuenta este aspecto del diálogo, que tiene que ver no nada más con hablar, sino también escuchar para que se pueda dar una conversación, por supuesto, en un momento amable, cordial, donde las ideas puedan fluir y se puedan transmitir, ¿no? Bueno, pues nos vamos a ligar prácticamente con radio para que esta parte de lo que nos va a conversar Miriam pues venga también a través de NQ La Superestación. Lo estamos haciendo ahora, estamos de vuelta para NQ La Superestación, justamente, bueno, pues prácticamente sobre las 11 de la mañana con 21 minutos Miriam Jasso nos va a hablar de cómo es que tiene que darse este diálogo, este saber escuchar, este saber decir las cosas por la gente que está obligada a eso, como alguna vez le decían a alguna figura de los medios, el buen decir, ¿no? Así que, venga Miriam, ¿cómo estás? Arnulfo, otra vez buenos días a ti y a todos nuestros compañeros, nuestros amigos que nos están escuchando a través de la radio, que nos están siguiendo a través de internet. Y amigos, las relaciones públicas y los aspectos del diálogo son parte de los aspectos que proyectan tu imagen pública. Dialogar es comunicarse. Con él se pueden transmitir los modos de pensar, los malos y los buenos sentimientos que se generan en ti. Puedes comunicar y proyectarlos de una mejor manera cuando se da en un ambiente amistoso donde existe la comprensión. El diálogo verdadero se genera con la confianza, la sinceridad y por el contrario, cuando alguien calla algo que debe decir, cuando alguien no se da la oportunidad de escuchar al otro, no hay diálogo. Tampoco hay comunicación o diálogo si uno habla y el otro no escucha, o si escucha pero no se esfuerza por comprender. Suspender un diálogo es matar el amor, la confianza y la comprensión. Suspender el diálogo es romper las relaciones humanas, es romper la comunicación. Muchas veces se piensa que no hay nada que hablar y se pierde esa chispa de la vida que no nos permite compartir e intercambiar ideas. Amigos, hay mucho tema de conversación si nos interesamos en los demás y estamos dispuestos a compartir estos sucesos precisamente de la vida de los que hemos estado hablando. Por ello, escucha con apertura de oídos, mente y corazón. Descubre siempre la esencia de la persona. Las palabras amables, cariñosas, mantienen una conversación viva e interesante en tus temas. Ser oportuno en el diálogo es la clave para desarrollar la comprensión. Aprender a escuchar y ser oportuno a no buscar la solución siempre de los otros. Tal vez compartir sus vivencias solo es bueno para escucharlo y no que siempre estemos buscando una solución y a lo mejor esta persona nada más está buscando reafirmarse al compartirte el diálogo. Es maravilloso además si tú te das cuenta que nos permite conocer a las personas con las que convivimos y estimarlas cada día más. Mediante un diálogo adecuado fortaleces tu imagen. La conversación, amigos míos, es la clave para la convivencia humana y también tiene que ver con tu imagen pública. Por eso te pregunto, ¿qué imagen quieres proyectar? Fíjate cómo te quedas pensando, ¿no?, en lo que de repente vives y cuántas veces has dicho o le has dicho a alguien en casa, en el trabajo o hasta tu pareja, es que contigo no se puede hablar. Exactamente. Suspender el diálogo, cuando lo importante es mantener el diálogo. Y generarlo. Al momento de suspenderlo, lo que estamos haciendo es romper la relación
romper la comunicación, estás debilitando, es como un cristal o como una copa de vino. Si tú la tiras, es fuerte aparentemente, pero si tú la tiras, por más que quieras buscar todo el material para volverlo a pegar, jamás va a quedar igual, o como un jarrón de plantas, ¿no? También es importante que mantengamos esa comunicación para que no se destruyan las relaciones humanas, realmente. Eso es lo importante, no se destruyan las relaciones humanas, porque al final de cuentas terminas diciendo mejor ni hablarle, como si no existiera, y pasa en el trabajo, pasa en la escuela y pasa en la casa, ¿no? Y lejos de ayudarte, te va forjando o le va forjando a la otra persona como que una cerca, ¿no? Zona de púas, ni pasar, zona ni nada. Y esto se puede ver mucho entre padres e hijos, así como que, ay, ni le digo nada a mi papá porque se enoja, porque el papá tal vez no tenga la apertura de escuchar al hijo y de descubrir qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo. Y como tú decías, también se da con los políticos, también se da con los jefes, de a ver qué es lo que está sucediendo con las personas que están a mi alrededor. No nada más lo que yo quiero imponer y lo que yo pienso es lo más importante. Hay que tener esa apertura, ¿no? Sí, y sobre todo más que la apertura, la habilidad para generar el diálogo, para mantenerlo, como decías, para que pese al momento más difícil, salga bien sorteado el asunto. Alguien tiene que ser el hábil de decir, no conviene quedarnos aquí con la famosa situación de la ley del hielo, ¿no? O sea, simplemente es a partir de ahora que me das trabajo, bueno, busco la manera de mantener el diálogo y lograr hacer cosas importantes, a lo mejor por lo que representa algo de un esfuerzo en común. Tal vez no te vas a ir con él después del trabajo al café, o no vas a ir con ella después del trabajo a comer, pero sí que al menos en el trabajo, que al menos lo que está alrededor, lo que tiene que ver con un esfuerzo institucional salga, aunque de verdad como personas pues a lo mejor nada más no saludemos y hasta ahí. Oye, y ahorita que hablabas de el hielo, ¿no? Cuando dejas de hablar a la otra persona, también esa es una manera de violencia, es una manera de provocar la violencia, y muchas veces decimos, ay, no le hablo, y así Santa Pascua, ¿no? Y no, lo que estamos generando es violencia, y pues, ¿a dónde vamos a llegar? Es maltrato psicológico. Exactamente. Exactamente. Es que hay gente que sí le puede mucho, ¿no? Hay gente que le afecta demasiado saber que no es tomada en cuenta, que no le saludan. Hay gente que sí se deprime demasiado. Hay gente que, como dicen por ahí, les vale, ¿no? Pero hay gente que no, se lo toman muy a peso. Exactamente. Pero ahí no están solucionando nada. Al no decirlo, no están solucionando. Es cierto que nosotros tenemos que aprender a reconocer la esencia del ser humano con el que estamos compartiendo, conviviendo, y tratar de descifrar sus movimientos, tratar de descifrar lo que está pensando, lo que está sintiendo de acuerdo a las circunstancias, a la situación, a su pasado. Pero no podemos siempre adivinar lo que está sintiendo los demás si no lo comunicamos y si no lo transmitimos a través del arte. Pues bien, mi estimada Miriam, yo creo que este punto es muy importante porque el iniciar un diálogo, el mantener el diálogo es ahí lo realmente difícil. Sí, es importante tener el diálogo. Bueno, recordaba un poco, ya lo habíamos tocado en una ocasión, ahora el diálogo se presta mucho menos en las pláticas, por ejemplo, para comer, ¿no? En las familias, vas a los restaurantes y ves una familia ahí, todo el mundo con celular, o como que no interactuando, ¿no? Y es muy importante. Y lo que estás diciendo, cuando te das cuenta en un restaurante, cuando las parejas son novios, cuando son esposos, ¿y cuánto tiempo llevan? O sea, tú lo puedes descifrar, porque cuando son novios están platicando, hay mucha conversación, se miran a los ojos, hay comunicación táctil. Cuando ya se casaron, como que pues ya nos vamos aburriendo, ya no tenemos nada que platicar, que descubrir, y siempre hay algo que estamos juntos viendo la tele. Estamos en el alto desempeño de Podium. Gracias, Miriam, por hablar del diálogo en esto que ha sido el imán de la imagen. Gracias a ustedes. Pausa. Un saludo. Pues Miriam, gracias, muy amable. Ahí está entonces lo que nos platicó hoy Miriam Jasso. Sí, muy interesante. Sean hábiles, ¿no? Los hombres abusan a veces con el verbo, pero cuando les conviene, ¿verdad? Sí. Y las mujeres con las amigas. También. El punto aquí es encontrar la inflexión, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces se da que en la pareja los hombres tienen ese tino de querer solucionar todo. Entonces tú empiezas a platicar y te dicen, no, pues sí, es la verdad, o sea, sin querer, porque están acostumbrados a solucionar y no nada más a escuchar, y a lo mejor la otra persona lo que quiere nada más es escucharte, porque cuando tú platicas, estás escuchando y hasta encuentras las soluciones. Pero muchas veces en la pareja, a lo mejor las mujeres también,
pero yo como mujer te hablo de mi experiencia. Pero de repente el diálogo, no estamos acostumbrados a hacer diálogo, ¿no? No. De repente, por ejemplo, tú dices, oye mi amor, ¿qué te parece si... ¿A dónde quieres ir a comer? A donde tú A quieras. donde tú quieras, mi amor. O sea, entonces Claro. ya lo cortaste, ya Claro. de entrada ya no hubo diálogo, ¿no? Exacto. Entonces, sí nos cuesta trabajo, o sea, de verdad sí nos cuesta trabajo. A lo mejor de novios menos, porque realmente el que toma las decisiones luego es el novio por quedar bien. Y porque Pero a donde ahí se vayas, rompe, ¿no? ¿no? Porque a donde vayas es un eterno nuevo descubrir, porque vas junto, Ajá. o vas a cosas que no hacías, ¿no? O no sé, el plan con maña, ¿no? De lo que alguien, no, yo voy acá para que me recuerde de lo otro, ¿no? O sea, en fin, esas son cosas diferentes, Qué pero barbaridad. sí, porque llega a pasar. Prometer hasta tener. Sí, porque llega a pasar, pero después ya cuando se da esta situación de estar viviendo en pareja como lo que tú quieras, porque hay quien vive en matrimonio bien libre, como amigo, como amiga, no sé, ¿no? Como sea, con la famosa situación también de la equidad de género y de lo que representa también que pueden estar ellas y ellos juntos, como sea, a lo que vas es que simplemente no se debe perder el espacio del diálogo. Claro, ¿No? claro. Seguir platicando y conversando. Eso es fundamental. Sí, necesario, y no cortar las conversaciones, o cuando alguien te pregunta algo te dice sí, no, y ya para, y no dar continuidad. Alíñalo nada más por Gracias. Pues Miriam, te agradecemos, muy amable, una presentación Miriam Haas, nuestro espacio, y manda la imagen de Ausberg, Médica Pachuca, Club Olimpia, Deportes Pachuca, Don Lorenzo Restaurant, Isuzu Mascom y Aceite Pensol. Gracias. Bueno, pues aquí estamos terminando con el imán.